Ahora bien, cuando hablamos de la máquina virtual de Java, es interesante ejecutar código sobre ella por los siguientes motivos. Número uno, lleva 25 años en desarrollo. Es la máquina virtual que probablemente lleva más tiempo en desarrollo continuo. Tenemos una nueva versión cada 6 meses, entonces tenemos nuevas características en Java como máquina virtual cada 6 meses y es software libre, lo que en esencia implica que no tienen que pagar nada por su uso siempre y cuando usen una compilación que no requiera ni licencia. Y probablemente, esto sí no me cuesta mucho afirmarlo, sea una de las máquinas virtuales más rápidas del mercado, si no es que la más rápida. Y estos motivos que ustedes ven acá son los motivos que llevan a las personas a querer crear lenguajes de programación distintos a Java que se ejecuten sobre la máquina virtual de Java. Ahora bien, ¿cuántos lenguajes de programación existen? La plataforma Java lleva 25 años en desarrollo y en estos 25 años han habido empresas, comunidades e incluso usuarios que han creado lenguajes de programación que se ejecutan sobre la máquina virtual de Java, algunos más populares que otros. Java sigue siendo el lenguaje de programación más popular, pero no implica que solamente en Java puedan crear ustedes sus aplicaciones. Entonces podríamos utilizar, por ejemplo, Kotlin como lenguaje de programación, ejecutarlo sobre la máquina virtual de Java y que a su vez ese código en Kotlin llame a rutinas en Java o incluso en Scala y en Clojure. Entonces estamos viviendo en un entorno de desarrollo 100% políglota y la máquina virtual de Java, aunque originalmente no se diseñó para ser políglota, se fue actualizando para permitir que, dependiendo del problema que ustedes vayan a resolver, puedan seleccionar un lenguaje de programación mejor o peor para el problema que estén resolviendo, porque ya no podemos afirmar que todos los problemas se resuelven con el mismo lenguaje de programación. Ahora, de estos 100, 200 lenguajes que existen, ¿cuáles debería considerar yo? Lo que yo tengo acá es una encuesta que presentó SNCC recientemente, fue todavía del año 2020, de los 5 lenguajes de programación para la máquina virtual de Java más utilizados y aparecen en la siguiente posición. Con un 86% de popularidad, Java sigue siendo el lenguaje más popular en entorno empresarial, o sea backend, porque probablemente esto en Android ya no sea tan así. En segundo lugar tenemos a Kotlin, en tercer lugar tenemos a Clojure, en cuarto lugar tenemos a Scala y en quinto lugar tenemos a Groovy. ¿Qué tienen todos estos lenguajes en común? Número 1, se ejecutan sobre la máquina virtual de Java. Número 2, son interoperables entre sí. Y número 3, estos lenguajes de programación que son interoperables pueden utilizar bibliotecas del mismo ecosistema. Acá Héctor José pregunta, ¿ya pasaron asistencia? La respuesta es no, todavía no la han pasado. Entonces, en general, nosotros podemos utilizar diferentes lenguajes de programación para resolver distintos escenarios y distintos problemas. Y si estamos empezando y nos interesa crear aplicaciones para la máquina virtual de Java, estos probablemente podrían ser los lenguajes que nos parezcan interesantes. Ahora bien, ¿cómo seleccionar su lenguaje de programación? Generalmente deberían seleccionarlo de acuerdo al ecosistema y a quién está dando soporte al lenguaje de programación. Primero que todo podemos pensar en Java. Originalmente fue presentado en 1995 y su primera versión estable de verdad en el 96. Es un lenguaje que tiene 25 años en desarrollo. Su paradigma es la orientación a objetos originalmente, pero eventualmente agregó características declarativas del lenguaje funcional, también características del lenguaje reflectivo y por último características del lenguaje concurrente. Su filosofía es un lenguaje de programación de tipado fuerte y de tipado estático, lo que significa que cuando ustedes utilizan Java están obligados a definir el tipo de las variables y se puede ejecutar bajo distintas plataformas. Obviamente la Java Virtual Machine, pero existen compiladores de terceros que lo pueden compilar hacia JavaScript
o incluso hacia código nativo con GraalVM, lo que significa que pueden escribir el programa en Java, pero no necesariamente van a tener que correr una máquina virtual de Java. Pueden distribuirlo directamente como ejecutable en Linux o ejecutable en macOS. ¿En dónde es popular? O si lo quieren ver así, ¿en dónde van a conseguir trabajo si saben en Java? Básicamente son 3 lugares: la ingeniería de datos, programación de servicios en backend y algunos desarrollos en móviles, porque Java sigue siendo y fue el primer lenguaje de programación para Android. Algunos usuarios importantes, o que digan si ellos lo usan, ¿por qué yo no? Nasdaq, que es la bolsa de valores de Nueva York, corre en Java. Spotify tiene muchos de sus backends en Java. Originalmente los tenían en Python, pero por la escala que está manejando Spotify, muchas cosas de su backend ya se migraron a la JVM. Y si nos vamos al entorno local, la SAT. Entonces, todos sus impuestos actualmente están siendo cobrados gracias a programas que han sido creados en Java. Entonces, podrían culpar a Java de que la gente paga impuestos. Si lo ponemos en perspectiva, Java suele ser bastante estricto y bastante rígido con sus reglas, entonces siempre los obliga a tener una clase, siempre pueden o deben programar dentro de un método y los métodos son estrictos al momento en que navegan entre las funciones y los objetos. Este es el típico el típico hola mundo en Java. El segundo, el que toda la gente cree que va a reemplazar a Java, yo también tengo mis dudas, sería Kotlin. Kotlin es un lenguaje de programación popular creado en 2011 y se popularizó por una sencilla razón. Google lo adoptó como lenguaje de programación oficial para Android. Básicamente le dio el espaldazo que le faltaba para decir cualquier programador en Android puede utilizar Kotlin porque es un lenguaje moderno. Porque recuerden que Google y Oracle tienen una riña que de hecho se define hoy en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y como alternativa, Google utiliza Kotlin. Ahora, lo interesante de Kotlin es que es un lenguaje atractivo para personas que ya saben Java. Pero en mi opinión no es un muy buen lenguaje para aprender a programar porque tiene características muy avanzadas que pueden confundirlos. Conserva la filosofía de tipado fuerte y estático, pero promueve mucho la inferencia de tipos. Entonces, los tipos se infieren al momento de compilar su programa y no están obligados a siempre colocarlo. Al igual que Java se ejecuta en la JVM, el equipo de JetBrains tiene su propio compilador para correrlo en motores de JavaScript, pero también tiene su propio compilador nativo basado en el LLVM y el compilador de GraalVM, que es compatible con el bytecode en Java. Es popular definitivamente en móvil y usuarios importantes, Android Studio o IntelliJ IDEA están hechos en Kotlin. Un montón de aplicaciones hoy en día que descargan de la Android Store están hechas en Kotlin. Y si nos vamos a un uso acá en Guatemala, o dónde podría trabajar yo con esto en Guatemala, yo sé de buena fuente porque llegaron a reclutar un evento que Helker.com utiliza bastante Kotlin para sus servicios en backend. Entonces es un lenguaje atractivo y que si ustedes ya saben Java, les puede servir para tener características avanzadas. Así se vería un hola mundo en Kotlin. Entonces noten que tengo inferencia de tipos porque a partir de la forma en la que creo la variable, yo ya sé que esto es un string y una de sus características importantes es que las funciones son ciudadanos de primer nivel, entonces no están obligados a crear un objeto para ejecutar una función. Aquí, por ejemplo, yo imprimo el valor de la variable y el lenguaje de programación, específicamente el compilador, infiere que esto es un string. ¿No les gustó Kotlin? ¿Quieren irse al extremo? Podríamos ir a Clojure. Clojure quedaría más del lado de lenguajes de programación declarativos, porque su paradigma es estrictamente funcional y lógico. Es un dialecto o una variación de Lisp y probablemente sea la que comercialmente triunfó más y tiene algunas características. Puede utilizar tipado fuerte, pero si así lo desean puede utilizar tipado dinámico. Y aunque su plataforma predilecta para ejecutarse es la máquina virtual de Java, también tiene compiladores oficiales para JavaScript y para .NET. Es bastante popular en backend y
A pesar de que no se escuche mucho de él, hay una startup importante que tiene su core en Clojure, que es Nubank. Entonces, Nubank es la fintech más popular y más importante de América Latina. Hasta donde yo recuerdo, tiene ya una evaluación de 10.000 millones de dólares y mucho de su core se ejecuta en Clojure. Acá tienen unos comentarios. Si Elbo ya se anotó, entonces ya puede salir del streaming. no, o sea, quédate Elbo. Aquí estamos aprendiendo lenguajes de programación. Entonces, en general, cuando nosotros seleccionamos un lenguaje de programación, podemos fijarnos en estas características. Me gustan lenguajes de programación de tipado estático y fuerte. Tengo a Java o Kotlin. Me gustan lenguajes de programación funcionales y dinámicos. Tengo Clojure como opción. Sin embargo, el utilizar Clojure requiere que ustedes entiendan a fondo la programación funcional. Acá, por ejemplo, yo tengo una definición de Clojure en la cual cada uno de estos argumentos corresponde a una composición de funciones y este sería el equivalente de un hola mundo en Clojure. No vamos a tener objetos, no se promueve la creación de objetos, sino la inmutabilidad y la escritura de funciones entre paréntesis. Entonces es más parecido a la programación lambda que ustedes aprenden en matemática. Entonces, tercera opción, Clojure. Cuarta opción, que se hizo muy popular durante algunos años, pero ahorita ya tiene su público objetivo, sería Scala. Scala se predijo que iba a ser el lenguaje que iba a reemplazar a Java, pero no pasó, porque Scala empezó a tener sus propios usos y su propio, digámoslo así, nicho de mercado en los lenguajes de programación. Al igual que Kotlin es orientado a objetos, funcional y reflectivo, pero promueve mucho más la programación funcional. Entonces, nuevamente se puede ejecutar en la JVM, JavaScript nativo con GraalVM y es bastante popular en ingeniería de datos. Entonces, cosas como procesamiento de alto desempeño con Spark, Hadoop, que son pasos previos para realizar inteligencia artificial, Scala suele ser un lenguaje de programación muy utilizado en esa área. Entonces, algunos usuarios importantes, por ejemplo, Spotify nuevamente hace muchas cosas en Scala y Reuters, que es una agencia de noticias, muchos de sus microservicios están creados en Scala. Acá en Guatemala, para serles bastante franco, no hay muchos usuarios de Scala. Yo he conocido un par que con el tiempo ya no lo usan porque es difícil encontrar programadores. Pero si se quieren ir de Guatemala, Scala es un buen lenguaje para aprender porque no muchas personas lo van a saber. Entonces hay más probabilidad de conseguir trabajo en el exterior si conocen Scala a fondo y son especialistas. Entonces, ¿cómo se ve un programa en Scala? Noten que nuevamente son más específicos y concisos a la hora de definir los objetos y se predispone la creación de una función primaria utilizando println. Entonces, al igual que las generaciones de los lenguajes de la JVM van evolucionando para hacerse más abstractos y concisos. Y por último, un lenguaje que a mí me gusta mucho, pero que, digámoslo así, ya no es tan popular como antes, es Groovy. Cuando apareció Groovy en el 2003, nuevamente la gente apostaba que era el lenguaje de programación que iba a matar a Java. Más o menos cuando yo entré a la universidad, ya se leía en algunas publicaciones especializadas que Groovy era el futuro, si no es que el presente. Nuevamente incluye orientación a objetos, funcional y reflectivo, pero su especialidad, que no tienen las otras opciones, es que también sirve como lenguaje scripting. En el caso del lenguaje scripting, entonces les permite tipado fuerte o tipado dinámico, siempre basado en inferencia, y tiene compilador oficial para JVM y un compilador comunitario para JavaScript. No funciona compilando hacia nativo, pero es popular en infraestructura, en backend y en aplicaciones en Android, porque el sistema de compilación en Android utiliza por defecto Groovy. Usuarios importantes, Google, básicamente si se usa en Android lo usa Google, Jenkins, LinkedIn y el sistema de compilación en Gradle. Acá tengo entonces ya dos preguntas para ya ir cerrando la charla, porque si no me voy a quedar sin tiempo. La primera es de René Alvarado. He escuchado del lenguaje de programación Ceylon. Corre también sobre la JVM. Sí, la historia de Ceylon es bastante importante, pero tuvo algunas dificultades en el camino.
Ceylon fue un proyecto que hizo el creador de Hibernate y el creador de CDI, básicamente el que creó la mitad de los frameworks que utilizan los programadores en Java, que es Gavin King. En su momento, Ceylon fue un proyecto patrocinado por Red Hat, pero en el momento que no levantó suficiente masa crítica, digámoslo así, que quedó muy de lado y ya no ha evolucionado tanto como otros lenguajes de programación. Existe, pero sinceramente ya no tiene una comunidad fuerte porque su propuesta era bastante parecida a la de Kotlin, pero Kotlin ganó porque Kotlin lo adoptó Android. Entonces, acá es, ¿qué lenguaje recomendarías aprender para empezar a familiarizarse? Yo lo que recomendaría para empezar a familiarizarse es aprender Java. De hecho, lo vamos a ver en un slide posterior. Yo les recomendaría aprender no solo un lenguaje, sino por lo menos 3. Un lenguaje de programación fuerte, un lenguaje de programación dinámico y un lenguaje de scripting, porque eso les van a servir. Acá una pregunta de Marín, ¿cuál es el lenguaje de programación mejor pagado? Esa respuesta es como en sistemas, depende. Generalmente, cuando un lenguaje tiene la suficiente oferta de programadores, no va a ser tan pagado. Pero no es lo mismo que, por ejemplo, te metas a trabajar en JavaScript en una empresa en Nicaragua, a que te metas a programar en Java en Estados Unidos. Va a ser mucho mejor pagado Java en Estados Unidos que JavaScript en Nicaragua. Depende mucho de lo que querrás hacer. Lo que sí te sé decir es que, por ejemplo, Java se mantiene en la media, pero en el momento que empiezan a caer la cantidad de programadores en un lenguaje, más gente los empiezan a requerir. Acá, por ejemplo, Ricardo dice, el lenguaje de programación más importante es COBOL. Sí, si ustedes estuvieran en Nueva York, donde tienen un sistema súper importante hecho en COBOL, probablemente ya los hubieran contratado. Entonces pueden aprender COBOL si es lo que requieren. Al final, el salario de un lenguaje de programación depende si ustedes son buenos. Ustedes pueden saber COBOL, pero si son malos en COBOL, no crean que les van a pagar mucho. Entonces, suele ser una combinación de qué tanta demanda tiene el lenguaje de programación, quiénes lo están utilizando y cuántos programadores hay disponibles en el mercado. Si me preguntan en Guatemala, de lo que más hay programadores es PHP. PHP va a ser el lenguaje peor pagado siempre en Guatemala porque abundan un montón de programadores. Pero, por ejemplo, lenguajes bien pagados en Guatemala podría ser JavaScript con Node.js o Java, que empresas como Telus, PayPal, HCL están siempre buscando programadores en Java. Java en Guatemala es relativamente bien pagado dependiendo en dónde ustedes trabajen. Entonces, ¿es posible aprender sin saber mucho inglés? No, la respuesta es no. O sea, aprendan cualquier cosa, dedíquense a la psicología, dedíquense a industrial, lo que ustedes quieran, porque vi unos chistes ahí, pero aprendan inglés. Acá sigamos con las preguntas. ¿Cuál lenguaje de programación recomiendo para hacer aplicaciones, para usar tecnologías bancarias? Ahí sí recomiendo Java. Un lenguaje estable, con suficiente cantidad de programadores, con frameworks probados y que tenga alto desempeño. No hay otro lenguaje que tenga eso. Probablemente hay lenguajes que se le acerquen, pero Java suele ser una mezcla entre estabilidad, soporte de empresas importantes y una ejecución ejecución de frameworks. Entonces yo sí recomendaría Java para hacer tecnologías bancarias, por lo menos para backends. Aquí Marín otra pregunta, por ejemplo, ¿qué lenguaje de programación se utiliza en inteligencia artificial? Aquí nuevamente depende. Si lo que haces es ingeniería de datos, vas a utilizar Scala, Java y SQL. Si lo que querés hacer es análisis de datos, probablemente lo que vas a utilizar es Python, que en el fondo lo que hace es ejecutar bibliotecas en C++. Si lo que te gusta es la ciencia de datos, análisis de datos y demás, probablemente tu camino sea Python. Si lo que te gusta es programación de alto desempeño, que utilice grandes volúmenes de datos, que manipule algoritmos de alto desempeño, vas a utilizar Java, Scala y en alguna otra cosa lenguajes específicos de procesamiento de datos. Acá hay más preguntas. ¿Podría un ejemplo de salario en alguna empresa y qué lenguaje? Por ejemplo, Telus Java te está pagando desde $2,000 hasta $3,000 si sos lead developer. Eso es un lenguaje, es un ejemplo de salario que yo sé que pagan en Guatemala. Obviamente no solo tenés que saber Java, tenés que ser bueno, saber inglés porque es para clientes en Estados Unidos.
Y sé que hay otros lenguajes como Node que andan más o menos por el mismo lugar. ¿Qué tal es la situación de Go en Guatemala? Sinceramente sé que algunas empresas lo utilizan, lo vas a encontrar en PayPal, pero más allá de empresas grandes que tengan cultura de utilizar múltiples lenguajes, no es tan común en startups. Podría ser interesante si ya vas en la mitad de tu carrera, ya tenés 3, 5 años y ya estás buscando dar el salto a una empresa grande, pero las startups no suelen utilizar mucho Go. Python Rules, sí, a mí me gusta bastante Python. Otro comentario. Respecto a la programación en Android, ¿qué lenguaje consideras como el mejor? Acá nuevamente depende. Si ustedes ya tienen una app en Java que ya está haciendo dinero, Java va a ser el mejor porque es el que saca el chance. Pero si lo que necesitas es una aplicación nueva que sea específica, que toque hardware, probablemente tengas que iniciar el proyecto en Kotlin. Esa sería mi recomendación. Se parece mucho a Java. Y el Java de Android es muy viejo en relación al Java del backend. Para que tengan una referencia, el Java de Android es bastante parecido a Java 7, mientras que el Java de backend ya vamos por Java 15. Ya son lenguajes que el Java moderno no lo soporta Android, pero muchas de sus características las van a encontrar en Kotlin. Víctor Morales pregunta, ¿cuál sería una ruta de aprendizaje de Java especializada en backend? Aprender el lenguaje. No puedes tirarte al agua si no sabes el lenguaje, si no va a ser una experiencia muy frustrante. Una vez que aprendes el lenguaje, aprende a utilizar las herramientas porque estás en un ecosistema, entonces tenés que aprender qué es una máquina virtual de Java, el modelo de memoria de Java, un IDE, un sistema de construcción como Maven, y solo después que sepas utilizar lenguaje y herramientas, entonces te recomiendo dar el salto hacia un framework, que generalmente es Spring o Java EE, si lo que querés es conseguir trabajo de inmediato. Porque lo que sucede es que los frameworks en Java son frameworks que llevan por lo menos 20 años en desarrollo. Entonces, cuando uno le enseñan el hola mundo es 5 o 6 líneas. Pero cuando ya te vas al Java empresarial son un montón de anotaciones sobre clases y todo parece magia. Entonces es algo bien difícil si no tenés la base correcta de programación orientada a objetos. O sea, no es solo de venir y meter un tutorial de Spring Boot en 5 minutos porque para mañana hay un proyecto. Yo también fui estudiante, sé que la mayoría hacemos eso, pero si lo quieren aprender de verdad, estudien bien el lenguaje a nivel de certificación incluso, y eso les va a abrir las puertas de forma más fácil. Acá dice, ¿cómo hago para entender programación orientada a objetos? Ya le dieron la respuesta. Estudiar y practicar mucho, ahí no tengo otra respuesta diferente. Te recomiendo entender bien Java, porque si entendés Java, puedes utilizar POO en cualquier otro lenguaje de programación. ¿Cuál es el lenguaje de programación más complicado o difícil de aprender? Binario probablemente, porque ahí tenés que llegar a bajo nivel. ¿Cuál lenguaje de programación es mejor? ¿Vaya o C++? Supongo que es Java. Depende. Si lo que quieren hacer es programación de sistemas operativos a bajo nivel, C++. Si lo que quieren hacer es un backend estable que puedan mantener a través de los años y que hagan dinero con eso, Java. Cada lenguaje depende de un uso en particular. C++ en bueno a bajo nivel, programación de drivers, videojuegos. Java es bueno en programación transaccional, procesamiento de datos y aplicaciones web. Esa sería, no tengo una respuesta absoluta para eso porque yo incluso uso diferentes lenguajes de programación para diferentes entornos. Aquí dice qué agradable conferencista. Gracias, Raimundo, espero que ya te hayas anotado en la lista. ¿Qué lenguaje es mejor para crear videojuegos? Probablemente si lo que querés crear son videojuegos para Android, tenés que aprender Java o C#, porque la base de la mayoría de juegos es o Unity, que se programa específicamente en C#, o programación directa con Java. Entonces, si lo que querés es crear juegos en 3D o 2D, el paso más simple es aprender C# con Unity. Acá Milcar dice, ¿hay algún lenguaje de JVM para la inteligencia artificial? Lenguaje como tal, no. Sí puedes utilizar Java con inteligencia artificial. El tema es que la gente no lo hace porque Java no es un lenguaje bueno para prototipado. En otras palabras, muchas veces el análisis de datos lo que se requiere es estar probando una y otra vez modelos
y Java no es muy bueno para eso porque tenés que estarlo compilando. Pero si por ejemplo haces un modelo entrenado en TensorFlow y Python, podés llevarlo después con alguna biblioteca para que se ejecute en la máquina virtual de Java. De hecho, Oracle hace poco presentó una de estas bibliotecas para ejecutar modelos en Python en la máquina virtual de Java. Entonces voy a cerrar porque creo que con esto ya les respondo algunas preguntas finales. Ok. Ahora bien, para cerrar entonces, ¿qué debería hacer? Necesito aprender uno o múltiples lenguajes. Generalmente, las plataformas hoy en día son políglotas, ya no están obligados a utilizar un lenguaje. Originalmente el pionero en esto, sí les he de decir que fue Microsoft, cuando crearon el Net Framework, con el cual ustedes podían programar en Ruby, en Python, en C# y Basic. Pero dentro de este ecosistema, el que resaltó fue C#. Y la tendencia continúa. Por ejemplo, la máquina virtual Parrot sirve para ejecutar lenguajes dinámicos. Se creó originalmente para Perl, pero también permite en mayor o menor medida ejecutar otros lenguajes de programación. Y dentro del ecosistema de Java, la tendencia es que ya no se utilicen solo lenguajes de la JVM, sino que estos a través de diversa infraestructura se comuniquen con lenguajes dinámicos e incluso con lenguajes nativos. Entonces, la tendencia que van a tener los entornos de ejecución es permitirles no solo ejecutar un lenguaje, sino múltiples lenguajes. La máquina virtual más innovadora que ha presentado Oracle en los últimos años es GraalVM, que precisamente hace eso que les acabo de decir. Y para responder a su segunda pregunta, que es algo que se ha repetido mucho, es ¿cómo sobrevivo en este mundo? ¿Qué debería de aprender? Mi recomendación es la siguiente. Ustedes podrían aprender un lenguaje de programación hoy y ese lenguaje de programación desaparecer de aquí a 15 años, desaparecer de aquí a 5 años. Eso pasa. Yo lo que les recomiendo es que sí, vuélvanse especialistas en un lenguaje, pero aprendan diferentes paradigmas para cuando llegue el momento de dar el salto. Y les recomiendo que aprendan por lo menos 3. De tipado fuerte y programación orientada a objetos, yo siempre recomiendo Java, porque el saber Java y el saberlo bien les da una buena base para saltar eventualmente a C#, Kotlin, Scala, Dart, Swift, Go, Rust, TypeScript, porque Java tiene la mayoría de conceptos que ustedes encuentran en todos esos lenguajes de programación. Si aprenden Java, después no les cuestan esos lenguajes. En el caso del tipado dinámico, yo les recomiendo que aprendan JavaScript o Python porque ahí hay mucho trabajo y si eventualmente uno de estos dos muere, pueden dar el salto a Ruby, a Julia, incluso van a tener buena base para después ir al siguiente nivel de abstracción con Lisp y Clojure. Acá, por ejemplo, Ricardo dice, yo llevo 15 años desarrollando en Java. Sí, digámoslo así, hay gente que va a morir programando en Java. Eso espero yo. Y en el caso de scripting, aprendan algún lenguaje de scripting para automatizar tareas. Ya sea Bash o sea PowerShell, tienen que sí o sí automatizar tareas y uno que nadie les va a recomendar, pero seguro van a usar, aprendan SQL, porque SQL es el lenguaje que todo programador tiene que saber. Les gusta Java, les gusta TypeScript, quieren ser hipsters con Go, quieren ser hipsters con Rust, al final del día necesitan SQL. Y pues bueno, esto era la charla de mi parte. Como les decía, era una charla bien informal. Me gustaron sus preguntas, espero que se hayan podido anotar en la lista. Y pues por mi parte sería eso, Hendrik, no sé si tenés algún comentario.